¿Qué tal, guerreros? ¿Todo bien? ¿Cómo los trata el calor acá en Córdoba? Dirigiéndome para alguna montaña. Bueno, ya hice un videito para Instagram, pero bueno, no estoy muy ducho con Instagram, no sé si eso queda. Y yo creo que acá en Facebook sí quedan los videos para que los puedan compartir al que le pueda servir y lo que sea. Y para que pueda quedar, ¿no? Este es un video que me pidió mucha gente en realidad que está trabajando el tema del desapego, ¿no? Entonces yo voy a explicar cómo se hace desde el camino del guerrero, ¿no? El camino del guerrero, les voy a contar un poquito cómo es, porque ya que tengo mucho viaje, hoy va a ser más largo la charla. Yo desde muy pequeño, desde muy chiquito, siempre tuve esta sensación de esta historia de preguntarme cosas, ¿no? De preguntarme. Los primeros recuerdos que tengo era que me preguntaba cómo se prende la luz, cómo funciona el foco de luz. Y estas preguntas o sea, pequeño, estoy diciendo 6 años, 6 años, sí, 6 años más o menos. Estas preguntas me dejaban despierto, o sea, trataba de resolverlo yo con mi mente de 6 años, se imaginan, y sentía como el mundo, algo tan extraño, tan fabuloso, pero de extraño que no sabía dónde estaba. Entonces, como tenía insomnio en esa época, porque no me dormía, mi padre venía y me preguntaba qué me pasaba y yo le empezaba a hacer preguntas sobre cómo funcionaba la electricidad. Mi papá era una persona muy inteligente, un ingeniero muy grosso, en ese sentido muy respetado con Córdoba también como inventor, ¿no? Entonces sabía de todo, de hidráulica, de electrónica, de física, de todo. Entonces él me explicaba cómo funcionaba, pero no me lo explicaba como vos le explicás a un niño de 6 años así, porque crees que no puede entender, sino que me explicaba desde los átomos, desde los electrones. Y un momento que ya me explicaba, yo ya entendía todo, me podía dormir en paz. Igual que también recuerdo que me hacía la pregunta de cómo es que yo me acuesto y está oscuro y cuando me despierto es de día. Entonces, ya con 6 años, hacía mis propios experimentos, me quedaba despierto a la noche y recuerdo cuando vi mi primer amanecer en la ventana de mi habitación. Luego esa pregunta, cuando llegué ya a la adolescencia, todas esas preguntas ya me empezaron a angustiar y me traían un estado de angustia y de angustia, ¿no? Y de vacío, que hablando con mucha gente de mi generación, ¿no? Yo tengo 40 años, muchos la tenían, casi todos la tenían. Entonces era como que esta historia de que hay que estudiar, recibirse, casarse, tener hijos, esa es la felicidad, no nos cerraba ninguno, ¿vale? Entonces no sabíamos hacia dónde ir. Entonces todas esas preguntas, esa angustia, esa tristeza me lleva a buscar, ¿no? En distintos lados, en el hinduismo, en el budismo, ¿no es cierto? En la iglesia católica también, y veía que siempre había partes que no me cerraban, bueno, entonces eso me llevó a seguir buscando, ¿no? Encontré los libros de Castaneda, me fasciné con esos libros, y luego seguí estudiando muchas cosas, empecé a estudiar la física cuántica, pero más de libros de personas que eran físicos cuánticos, ¿no? De gente que mezclaba la espiritualidad con la física cuántica. Siempre fui como de ir mucho a la base. Por eso el otro día, no sé en quién habían dicho esto del quantum y de la física cuántica, porque la escuela tiene una base cuántica, y yo les quiero decir, en la escuela todo lo que enseñamos está avalado por otros físicos que tienen premios Nobel. Entonces yo le digo, a mí no me digan nada, anda a pelear con Albert Fitchburg, anda a pelear con Max Planck, anda a pelear con Einstein, anda a pelear con Stephen Hawking, ¿vale? Con gente que... anda a pelear con ellos, porque esto estoy citando cosas que dicen ellos, lo estoy interpretando, ¿sí? ¿Por qué? Porque empecé a compararlo con cosas que decían los toltecas, con que decían los hindúes, con lo que decía el sufismo, con lo que dicen los cajunas, y hay una verdad ahí oculta, y yo la empecé como a ver, ¿no? Y más allá de que luego la biodecodificación me decía de dónde venían las cosas, no tenía los cómo. Ahora, ¿qué hago con esto? ¿Vale? En una sesión de biodecodificación, por lo menos en mis sesiones de biodecodificación, ya a los 10 minutos dicen, vale, me encanta, lo entiendo, tomo conciencia, ¿qué hago ahora? ¿No es cierto? Entonces, a través de la PNL, de la hipnosis y de otras cosas más que tienen que ver con más neurociencias,
fuimos diseñando junto con otras personas de PNL, yo le iba planteando las cosas de la biodecodificación, y así surge la biodecodificación cuántica. Pero el camino del guerrero es algo que está tomado de la cultura tolteca, más que todo de una rama, ¿sí? Entonces está tomado e interpretado el día de hoy, ¿sí? No es algo que yo empecé a compartir por acá, por Facebook, porque es mi camino personal y que mucha gente le está ayudando. Pero esto no es un dogma ni nada de eso. Entonces, sigamos hablando del apego. El apego, ¿y por qué quería hablar de esto? Porque el camino del guerrero no es que el guerrero está peleando contra algo, porque sabe que todo lo que está viendo es ilusión, todo lo que está creando es su propia creación, entonces no puede luchar contra la afuera, porque la afuera no existe, todo lo que está sucediendo es una proyección de la adentro, es lo que ellos, por ejemplo, los toltecas le llaman, es el intento, es cuando vos estás poniendo el punto de encaje, entonces vos estás creando tu propio mundo, vos fuiste hecho a imagen y semejanza, o sea, un creador, y tenés libre albedrío. Entonces, ¿qué es lo que provoca el apego? Lo provoca la mente, ¿sí? La mente es una entidad que está herida, ¿sí? La mente, si vos te pones un ratito a prestar atención, a estar alerta, vos podés estar ahora en un lugar bellísimo, podés estar en tu casa en un estado de paz, porque no está sucediendo nada, pero tu mente te está diciendo que hay algo que te está faltando. La mente te está diciendo de que no estás completo, te está diciendo estoy solo, está diciendo no tengo dinero, está diciendo cómo voy a hacer, está diciendo la crisis, y en realidad está creando una ilusión, porque en este preciso instante no está sucediendo nada, está perfecto, y si sucede algo hay cosas para arreglar, te pones a actuar, ¿sí? Cosas para aceptar o simplemente para no hacer nada. Pero la mente es la que provoca el apego, porque la mente es una entidad que siempre está basada en el miedo. Y yo no sabía de dónde venía la mente, entonces hay un estudio antropológico que lo expone Jürgen, que dice, ¿no?, que hubo un momento donde la especie humana pasó por una etapa de mucha crisis, ¿no? Siempre, digamos, las evoluciones desde la biología siempre fueron por alguna cuestión, por una crisis, ¿vale? Una crisis que había y entonces había que adaptarse. Entonces en un momento quedaban 1400 seres humanos. Eso es lo que dice un estudio, ¿no? Yo no sé cómo lo descubrieron, pero la cuestión es que dicen hubo 1400 seres humanos. Entonces, imagínense el estado. Estábamos 1400, éramos 1400 desparramados, todos juntos, no tengo idea cómo habrá sido eso. Pero nosotros no tenemos garras y no tenemos colmillos, ni tenemos, por ejemplo, podemos cazar con nuestras manos cosas muy pequeñas. Entonces, ¿qué desarrollamos? La mente. ¿Y qué más desarrollamos? Es contar historias. Es ahí donde nosotros empezamos a contar. Las primeras historias que contamos fueron sobre cómo sobrevivir, cómo matar un mamut, de qué animales cubrirse. O sea, empezamos a contar historias de lo que nos pasaron y después se desarrolló el lenguaje en la mente. Entonces, y ahí surgió la mente. Entonces la mente es una entidad que quiere sobrevivir y está basada en el miedo, porque nació de un estado de miedo, un estado de supervivencia, ¿sí? Hay un estudio que hicieron con un aparato que te van midiendo el cerebro sobre decisiones. Nuestras decisiones están tomadas 10 segundos antes de que vos te des cuenta de que acabas de tomar una decisión. Y el 85% de las decisiones están tomadas del centro del miedo. La persona con la que quiero estar, la decisión de si sigo o no con una persona, la decisión de a qué lugar voy a decidir alquilar, la decisión de a dónde voy a vivir, ¿se entiende? El 85% de las decisiones están tomadas en el centro del miedo. Y el apego es miedo. Pero primero tengo que... Entonces esos cuerpos del dolor que son nuestra mente, que son lo que habla, y también son nuestras emociones corporales. Son nuestras emociones corporales. Entonces, esas emociones corporales que estamos teniendo, también están ligadas a la mente, ¿sí? Entonces, esas emociones están ligadas a la mente. ¿Cómo hago? El apego se aferra. El apego lo que hace es que no quiere soltar una idea.
por ejemplo, si vos estás apegado a una persona y vos estás viviendo, porque esto se ve muchísimo, uno ve muchísimo, relaciones de parejas en donde la están pasando re mal y por miedo, por apego a una idea que tuvieron cuando empezaron la pareja, una idea que se formaron de la persona esa, y que la realidad te está diciendo que no es así, y lo que uno no puede soltar es la idea, se aferra a la idea porque la mente necesita cosas a donde aferrarse, tiene mucho miedo al vacío. ¿Por qué? Porque en el vacío, en el silencio, la mente no puede existir. Entonces por eso la mente busca. Vamos a esperar que, si vos estás apegado a una situación, toma conciencia de cómo se siente el miedo en tu cuerpo. Toma conciencia de cómo se siente el miedo en tu cuerpo, es una sensación corporal. Observala, sentila, toma conciencia, está presente mientras eso sucede y luego desidentificate, date cuenta de que eso no es tu verdadero ser. Y una vez que vos te das cuenta de que te podés desidentificar, ahí buscas al fondo de tu corazón ese lugar donde está lleno de amor y la abrazás a la entidad y la amás. Y le das lo que la entidad necesite. No te lo va a dar nada de afuera. Nada externo a ti puede dañarte, nada externo a ti puede amarte, porque no existe nada que esté externo a ti. Y Julia pregunta, ¿pero en edad primitiva ya existían esos apegos y miedos de mente? Y lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros tenemos que estar en manada para nuestro cerebro biológico. Entonces sí, para tu cerebro biológico, la soledad es peligro de muerte. ¿Se entiende? Para tu cerebro biológico, la supervivencia de tener que comer, ¿no es cierto?, también es peligro de muerte. Entonces te aferras a un trabajo que no te gusta. Y todas esas cosas están tomadas de un centro del miedo que nos gobierna, ¿sí? Y con ese miedo hacen campañas electorales. Con ese miedo te venden. Y vos compras por miedo. Y elegimos al presidente por miedo. Y elegimos, ¿se entiende? Entonces te aferras a un partido, los que se aferran a un partido político, yo soy kirchnerista, yo soy macrista, yo soy esto, yo soy es pertenecer a una tribu, es algo re primitivo, es algo que vos vas a luchar con garras y dientes contra la otra tribu, y hay uno más arriba, ¿no es cierto?, como que es el que lucra de eso, por supuesto, ¿no es cierto?, porque no tiene miedo ese, o tiene miedo también, pero ya salió de la zona del miedo y está en la zona de la ira. ¿Cómo hacemos para callar la mente? Hay muchísimas puertas. El cuerpo es una. Es decir, estar presente en el cuerpo. Estar presente y solamente estar presente mientras suceden tus pensamientos sin juzgarlos. ¿Sí? Y en un momento se calla. Otra forma es entregarse a lo que está pasando. Me entrego a lo que está sucediendo. Respiro. ¿Sí? Hay una técnica que es cerrar los ojos y llevar la atención a todos los sonidos que están sucediendo. Luego, los que están sucediendo al mismo tiempo. Luego lleva tu atención a cómo se siente tu piel. Luego lleva tu atención a cómo se siente en tu músculo. Y luego lleva tu atención a cómo se siente el latido de tu corazón. Y ahí te quedas y vas a callar la mente. Es fácil, solamente que generalmente cuando uno habla de la mente se asusta. Y hay un pensamiento que hace la misma entidad mental que dice, es difícil, pero no es difícil. Otra manera de callar la mente es hacer lo que amas. Porque vos, hay algo que es tu dharma, algo que vos haces, que cuando lo haces y que amás hacerlo, todo se vuelve atemporal y tenés la mente callada, ¿sí? Y ahí recuperas un montón de fuerza. Vamos a hacer un video de cómo callar la mente, ¿sí? Entonces, estoy por perder la señal porque estoy entrando a la montaña. Espero que entiendan esto de que el apego es una entidad mental que es sufrimiento. El apego es sufrimiento. Vos estás apegado a algo y noten la tensión que tiene el cuerpo con el apego. Y hay veces que simplemente, y esto la mente no lo puede creer, es como un traje que me puedo sacar. Lo suelto. Lo dejo ir. Dejar ir, hay un libro que se llama Dejar ir, del Dr. Hawking. Ese libro es muy bueno. El poder de la hora, de Eckhart Tolle, lo recomiendo. Escuchen a Eckhart Tolle. Eckhart Tolle es un maestro genial que les va a hacer comprender cómo callar la mente y dónde está la mente. Pero si ustedes logran eso, ¿sí?,
y logran estar en ese estado, ya todos los programas se callan. Ya todo se acomoda en su lugar. ¿Vale? Entonces vamos a empezar. Y el guerrero lo que hace es que al principio se vuelve un cazador. Es decir, uno se da cuenta. Bueno, pero vos podés imaginarte, Julia ya dice que se casa con la música de piano. La mente, bueno, pero vos fíjate que ya tenés una experiencia de la mente callada. Y el silencio interno es algo que se va acumulando en uno, hasta que luego lo puedes lograr. Luego les voy a enseñar cómo callar la mente. Es muy sencillo en realidad, y con un poco de práctica lo podés hacer cuando vos quieras. Podés estar en cualquier situación con tu mente callada. Entonces, convertirse en cazador es acechar estas entidades, conocer la mente. Voy a conocer cómo funciona la mente, pero no puedo callar a la mente con la mente. No puedo buscar la solución a mis conflictos con la mente, porque la mente es la que la genera. Entonces tengo que callar la mente, hacer una pregunta, y luego la inteligencia superior te la va a contestar. ¿Vale? Entonces, si vos lo querés buscar con tu mente, querés solucionar con tu mente, es la misma que provoca el problema. Entonces es casi imposible solucionarlo desde ahí. Bueno, chicos, estoy por perder la señal. Los amo. Adiós.